Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro síncrono pautado para el día de hoy, 24 de marzo de 2026. Cuando son exactamente las 9:02 de la noche, damos la más cordial bienvenida a nuestra cátedra de contabilidad, la cual tiene hoy planteada una serie de conocimientos y compartir de saberes a favor de cumplir los objetivos planteados en la misma. Antes de comenzar, quisiera felicitar a los compañeros de esta cátedra por haber entregado sus asignaciones de forma oportuna y precisa y por las extraordinarias calificaciones que obtuvieron en ella. Confío ustedes puedan seguir en este camino del saber con esas calificaciones extraordinarias y poder avanzar así en la consecución de objetiva de esta cátedra como tal. De antemano les auguro lo mejor. Quisiera recordarles que tomen en bien por lo menos una hora diaria para sus estudios, donde ustedes puedan repasar las cátedras, ampliar el material que se les dé en clase, poder acentuar conocimiento y a su vez sentirse pleno lo que están estudiando y leyendo. Porque recuerden que nosotros debemos estudiar para toda la vida y no para un momento. Esa es la diferencia entre estudiar con conciencia y estudiar solo por aprobar una asignatura. Dicho esto, me tomo la licencia para hacer el compartir de nuestra cátedra y así comenzar con lo pautado en nuestro cuaderno digital. Bien, el día de hoy nosotros vamos a hablar en torno a la unidad número 2 llamada la inflación en las finanzas. Este proceso se caracteriza por el aumento continuado de los precios de los productos y los servicios básicos de un país, acompañados con la pérdida del poder adquisitivo provocado por las finanzas de las entidades y impactos en las cifras expresadas en los estados financieros, siguiendo los factores de medición establecidos por los estados como los índices de precios. A veces nosotros conversar de inflación tiende a ser un tema muy delicado y logra tocar ciertas fibras que son inevitables ocultar. Pero desde el punto de vista académico, me gustaría que ustedes basaran esta información siempre desde la objetividad, siempre desde el punto de vista positivo y hacerlo en base a la cátedra que aquí se está ejerciendo. ¿Ok? Yo quisiera invitarlos a que puedan hacer, ampliar este tema de forma más expedita para así poder tener acceso a este sinfín de conocimiento, pues al final de esta unidad, nosotros vamos a tener que hacer un ejercicio práctico, el cual va a estar eh, disponible en próximos días para que ustedes puedan hacer la ejecución del mismo. ¿Ok? Dicho esto, vamos a conversar en torno a las finanzas. Como ya se dijo, la inflación ocurre cuando todos o casi todos los precios de los productos y servicios suben en un nivel general y cuando estos aumentos se hacen recurrentes y el valor del dinero no permite adquirir los bienes de una nación, actuando como si nunca fuesen a detenerse, que es lo que conocemos como inflación. Como hemos visto en las siguientes líneas, esto lo toman de forma profesional haciendo eco que no es más que el valor del dinero no permite adquirir bien, ¿sí? Y pareciese que esto nunca fuese a acabar, pero existen diferentes modelos económicos que permiten que estos procesos inflacionarios tengan un límite oportuno. La inflación es el aumento constante de los bienes y servicios de un país en un periodo determinado acompañado de la pérdida del poder adquisitivo de su moneda. Si vemos en estos términos por separados, podríamos pensar que son efectos económicamente naturales, tales como el hecho de que los precios aumenten de un producto de la demanda de los bienes y servicios. Asimismo, si vemos la variable de la pérdida del poder adquisitivo en forma individual, se presumiría que es producto de un problema de administración personal de la entidad. Pero si estas dos variables se juntan, es cuando se dice que estamos en presencia de una inflación. Para mímica,
La inflación es un incremento generalizado de los precios de los bienes y de los servicios a lo largo de un periodo de tiempo prolongado, que produce como consecuencia un descenso del valor del dinero y, por tanto, de su poder adquisitivo. Esto ocurre cuando todos y casi todos los precios de su bien suben en forma general y constantemente. Como ven, la inflación es el aumento en sí de precios de forma desproporcional y descontrolada, donde en estos ciclos no se puede tener acceso a ciertos bienes y productos y servicios. Por lo general terminan siendo cosas básicas, productos básicos o productos generales que nos hacen estar detenidos en un tiempo específico. En este sentido, existen tipos de inflaciones. Inflaciones que según cada país y la característica propia de lo que ellos vayan viviendo, se presentan o se perfilan dentro de las siguientes características por nombrar algunas. Primeramente, la inflación subyacente es un indicador que muestra la variabilidad de los precios de consumo a corto plazo más preciso, ya que no incluye los precios energéticos muy inestables ni los alimentos elaborados. Por su parte, el aumento acelerado y sostenido de los precios de los bienes y servicios de un país acompañado de la pérdida brusca del poder adquisitivo, como ejemplo, en el año 1922 Alemania tenía el 5.000%, en el año 85 Bolivia más del 10.000, para el 89 Argentina con 3.100%, en el año 90 Perú con 7.500%, para el año 1993 le tocó a Brasil con el 2.100%, para el año 2023 fue Ucrania con el 5.000%, tal cual como le pasó a Alemania en el año 92. Para el caso del año 2019, Venezuela tocó el 7.034%. La desinflación es el descenso de la tasa de la inflación, es decir, los precios suben, pero menos que antes. Por su parte, la reflación es el intento de aumentar la inflación ante presiones deflacionarias, el descenso de los precios como tal en general. La estanflación puede producirse en épocas de crisis económica y conlleva que aumente la inflación y el desempleo, a la vez que haya un estancamiento del Producto Interno Bruto. En este punto, vamos a conversar acerca de los antecedentes de la inflación. El origen es de muy variado, dado que para algunos autores la inflación es una consecuencia monetaria del comportamiento de los distintos grupos que actúan en una sociedad, tales como es el gobierno, empresarios, asalariados e inversionistas, dado que estos no actúan de manera adaptativa, sino conflictiva, al tener distintas concepciones sobre la distribución de la renta y de su riqueza. Actualmente, la mayoría de estos autores coinciden con el origen de la inflación es el exceso del dinero, lo que tiene que ver con el Banco Central. Si el Banco Central del país es permisivo en la creación de dinero, se generará inflación. Como los bancos centrales han sido siempre controlados por los estados, generalmente ávidos de dinero han presionado a estos para que le den la máquina de fabricar billetes para financiar sus actividades. Por otros autores, indica que la inflación es el impuesto que el Estado no le establece como tal. El Estado la alimenta a través del Banco Central y como consecuencia le resulta más fácil devolver a sus deudas y encima recauda más impuestos a sus ciudadanos, tales como es el IVA, el impuesto sobre la renta y cualquier otro que pueda haber en su bien. En este caso, hay un video ilustrativo de cómo los productores son controlados a través de la rentabilidad como tal. Video que pueden darse un paseo en lo sucesivo a favor de la ampliación del contenido de la cátedra. Entre las principales causas de la inflación se destaca la inflación por demanda. Aparece cuando aumenta la demanda general y la oferta del sector productivo no es capaz de hacer frente a esta demanda, por lo que suben los precios. Por ejemplo, cuando se pone de moda una marca de ropa, sus precios suelen acabar subiendo.
Inflación por costos. Se produce cuando aumentan los costos de producción, ya sea porque aumentan los precios de la materia prima, de la mano de obra o bien porque suben los impuestos, lo cual provoca que los productores suban el precio final del producto o servicio para compensar dicha subida. Inflación autoconstruida. Surge ante expectativa de los productores de que van a subir los precios en el futuro y buscan anticiparse a ellos subiendo los precios primero, provocando que al final se cumplan sus predicciones por haber subido los mismos. Y en este rubro tenemos por el aumento de la base monetaria. Cuando aumenta la base monetaria, cantidad de dinero que haya en una economía provoca que aumente la demanda de productos más rápido que el suministro de bienes y servicios que es la oferta. Y ello provoca que aumenten los precios. En el siguiente o la siguiente fórmula vemos como cuando la demanda tiene un aumento mayor en relación al suministro de precios y bienes que suben como tal. En este caso, esta fórmula estaba relacionada con oferta por demanda y bueno, los precios que se estaban obteniendo en un momento determinado. Existen muchos enfoques del efecto de la inflación, tales como aquellos países que tienen inflación generalizada elevada, provoca efectos como los financieros, como para inversión extranjera, altas tasas de interés, creación de impuestos, elevar porcentajes de tributos, entre otros. Los sociales, como desempleo, eleva la economía informal y cambia los estados sociales. Y los psicológicos están relacionados con el estrés, depresión y hasta suicidio, los cuales permiten o hacen ver a una sociedad estancada en un estado de caos, estrés, el cual debe ser tomado como uno de los problemas sociales a combatir para que la población pueda estar más tranquila y serena en estos procesos. Estos efectos generales, el aumento a nivel general de los precios implica una disminución del poder adquisitivo de la moneda, es decir, cuando el nivel general de los precios sube, cada unidad monetaria permite comprar menos bienes y servicios. El efecto de la inflación no distribuye uniformemente la economía. Si la inflación se torna fuera de control, la gente tendrá a comprar productos duraderos y no perecederos para evitar parte de las pérdidas esperadas de la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Este proceso puede interferir gravemente en el funcionamiento normal de la economía, afectando su capacidad de producir bienes y servicios. Por su parte, los efectos de la distribución del ingreso son los más visibles y más frecuentes destacados. La inflación perjudica a aquellos individuos que reciben ingresos fijos en términos nominales y en general a los que reciben ingresos que crecen menos que la inflación. Un ejemplo típico de este grupo suelen ser los jubilados y los pensionados. Por otra parte, la inflación favorece a los deudores nominales y perjudica a los acreedores en términos monetarios, dado que los contratos de préstamos suelen negociar para una duración de varios años. Si el acreedor no puede elevar el tipo de interés monetario, el rendimiento real de este reducirá. Y en una tercera instancia, los efectos sobre la efectividad económica. La inflación tendrá también efectos distorsivos sobre la actividad económica al alterar la estructura de precios alternativos, ya que por todos los precios aumentará por igual, dado que los precios relativos son las señales que guían el funcionamiento del mercado. Una alteración de su estructura implica una distorsión en una asignación de los recursos al verse dificultada la información. La incertidumbre que generan los procesos inflacionarios también han sido destacadas como un elemento negativo para la producción. La incertidumbre deriva de la inflación dificulta. El déficit en inversiones se concentrará en inversiones a largo plazo y este tipo de inversiones son más sensibles a las incertidumbres y la inestabilidad asociada a la inflación común. Elementos de la inflación. Primeramente tenemos la canasta familiar y sus componentes.
La canasta familiar es un conjunto de bienes y servicios que son adquiridos de forma habitual para su sostenimiento para una familia tradicional. En cuanto a su composición o número de integrantes del grupo familiar o con las condiciones económicas medidas para el país residente. Para elaborar la canasta se canalizan los hábitos de compra de los consumidores al objeto de determinar los bienes y servicios que adquieren con más frecuencia y que por tanto pueden considerarse en cierta medida representativos del consumidor medio en una economía. En la canasta se incluyen aquellos artículos de consumidores que compran como alimentos, bebidas, servicios básicos, transporte, salud, vivienda, gasto del hogar, entre otros. La ponderación de los artículos que componen estos gastos va en función de la importancia en el presupuesto de los consumidores del país y esto permite la elaboración de una denominada canasta básica. Acá podemos ver ejemplos de canasta grosso modo a través de diferentes ejemplos. Por su parte, tenemos el INPC, que la mayoría de los países han adoptado como un sistema sencillo y adecuado para medir la inflación en el denominado índice de precio al consumidor. El mismo indica porcentualmente la variación en el precio promedio de los bienes y servicios que adquiere un consumidor típico de dos periodos de tiempo, usando como referencia lo que se denomina en algunos países, lo cual es la canasta básica. Aquí podemos ver ejemplos determinados de ello. Por su parte, la tasa de inflación en el mundo puede verse a través de estructuras y estudios internacionales que permiten ver cuál es esa tasa para un momento y periodo determinado según la comparación en distintos rublos de distintos países y poder llegar a un consenso en decir cuál es esa tasa de inflación en el mundo como tal, que infiere de una forma a cada región en las cuales han sido partícipes. Y las partidas monetarias y monetarias permite medir el impacto de la inflación en los estados financieros. La norma internacional de la información financiera solicita que estas partidas contables sean clasificadas en partidas monetarias y no monetarias. Las partidas, las partidas monetarias son aquellas que son impactadas de forma directa para la inflación. Se presentan a su valor nominal, reflejan el poder adquisitivo de la unidad monetaria en la fecha del último estado de situación financiera y se presentan a su valor nominal. Son de fácil conversación y normalmente a corto plazo. Las partidas no monetarias son aquellas que la inflación la afecta de forma indirecta. Sus valores nominales son constantes, tradicionalmente son las de largo plazo, y su conversión en dinero dependen de la decisión operativa de la entidad. Están constituidas por dinero o derechos y obligaciones en dinero sin ninguna relación con precios futuros de determinados bienes y servicios, expresadas en unidades monetarias independientemente de las fluctuaciones de nivel de precio. El efectivo, las cuentas por cobrar y pagar y los préstamos son ejemplos de partidas monetarias como tal. En este caso, la imagen no me lo permite, pero vemos ejemplos de ello. Y aquí podemos ver cuentas o partidas que son denominadas monetarias o no. En las primeras, que son las monetarias, podemos ver todo lo que toca el efectivo como tal. Efectivo en equivalentes, por cobrar a comerciantes, otras por cuentas por cobrar, impuestos diferidos, prepagados monetarios, cuentas por pagar, dividendos por pagar, tributos por pagar, obligaciones laborales, obligaciones bancarias, provisiones y apartados para indemnizaciones laborales. Por su parte, las partidas no monetarias pudiesen ser, entre otras, inventario de mercancía, propiedades, plantas y equipos, construcciones en proceso, propiedades de inversión, depreciaciones y amortizaciones, cargos y créditos diferidos, excepto los intereses cobrados por anticipado, activos intangibles, patrimonio, capital social, reserva y utilidades monetarias. Esto como ejemplo oportuno para lo que hablamos ahorita en nuestra clase en C. El REME, según la NIC 29, señala que es un periodo de inflación que un periodo inflacionario, toda entidad que mantenga un exceso de activos monetarios sobre pasivos monetarios perderá el poder adquisitivo y toda entidad que mantenga un exceso de pasivos sobre activos no están protegidos contra los efectos inflacionarios. Ganará el poder adquisitivo siempre que tales partidas no se encuentren sujetas a un índice de precio. El profesor Uge Cátegui para el año 2015 indica que lo anterior se refleja en una llamada posición monetaria, la cual indica la forma en que la estructura financiera de una empresa se ve afectada por la inflación como tal.
¿Cómo determinamos el REME como tal? Debe de clasificar las partidas monetarias y no monetarias. Debe seleccionar las partidas de activos monetarios y las de pasivos no monetarios. Debe determinar el factor de actualización para medir la pérdida de poder adquisitivo y a su vez determinar el activo monetario y el pasivo monetario para poder calcular el REME como tal. Aquí, grosso modo, podemos ver un ejemplo de ello, el cual me gustaría que ustedes pudiesen observar de forma positiva. Los resultados en escenarios y metodologías de cálculo de economías inflacionarias podemos verlo a través de este artículo, el cual nos permite ver de forma positiva cómo poder calcular el REME en una actividad como tal. Como siempre les muestro, señoras, aquí tenemos las referencias bibliográficas que soportan nuestra investigación y que permiten ser ejemplos oportunos para sus investigaciones futuras. Es importante que ustedes tengan modelos de referencia bibliográfica para cuando les toque sustentar sus procesos de investigaciones, sepan dónde poder ubicarse y cómo sustentar sus investigaciones como tal. Pues en un futuro no muy lejano les tocará hacer un trabajo de investigación y ese debe estar sustentado y referenciado de forma positiva y esto es una muestra positiva de cómo pudiesen ser. Estimados, para esta unidad nosotros vamos a hacer un ejercicio práctico y oportuno en base al cálculo de la canasta básica. Que dicho desde otra perspectiva, esta evaluación estaría relacionado similar al siguiente ejemplo que nosotros vamos a mostrar. Primeramente, usted tendría que analizar la canasta básica en dos periodos. En este caso, tomamos periodos básicos y números referenciales de enero 2026 y febrero 2026. A través de una tabla nosotros podemos observar el rubro, el costo del bien y producto en enero, así como en el mes de febrero y la variación percentual que ésta tuvo. En este caso, en el rubro vamos a tener alimentos y bebidas, servicios públicos, salud y higiene. Para el mes de enero, estos costos tuvieron 15.000, 3.000 y 5.000 respectivamente para la canasta básica de ese mes, el cual sumó 23.000 bolívares en este caso. Para el mes de febrero, esta sumó 27.800 distribuida, 3.300 para los servicios públicos, 18.000 para los alimentos y bebidas y los 6.500 para la salud e higiene. ¿Qué porcentaje de variación representó esto de forma lineal para los alimentos y bebidas? Una variación del 20%. Por su parte, para los servicios públicos el aumento fue del 10%. Por su parte, el 30% estuvo representada para el área de salud e higiene, lo que representa una totalidad en estos tres rubros de un 20,8% promedio de la elevación de esa eh, de tal forma que si a usted le toca hacer este análisis y debería tener palabras más, palabras menos, la siguiente descripción. Ojo, este análisis puede ser tomado o descrito de otra manera según su proceso constructivo. Y dice así, se observa un incremento del 20,8% en un solo mes. Para efectos contables, esta variación se refleja en el INPC. Si el INPC de enero fue de 500 y el de febrero es de 604, nuestro factor de corrección sería el siguiente, los 604 del mes inmediatamente siguiente, entre el factor del mes inmediatamente anterior, sería un valor de $1.208 como tal. A su vez, tenemos clasificaciones de partida, suponiendo que estamos hablando de la empresa XYZ, presenta los siguientes saldos históricos al cierre de febrero. Los efectivos monetarios 10.000, las cuentas por pagar monetarias 8.000 y el mobiliario no monetario 50.000 adquirido para este mes de enero con el ejemplo que nosotros estamos observando. ¿Cómo calculamos el REME con la información anterior? Primeramente lo tomamos de los resultados por exposición a la inflación. El REME se calcula a través de la posición monetaria neta. Primeramente, la posición monetaria inicial de enero tenemos activos monetarios efectivos 10.000 vistos anteriormente y los pasivos monetarios, las cuentas por pagar 8.000, nos da una posición monetaria neta activa de 2.000 bolívares, es decir, hacemos una pequeña transacción, restando los 10.000 menos 8, nos dan los 10.000, que nos sería nuestro PNA, mejor conocido como la posición monetaria neta activa.
De la misma forma, en el paso número 2 tenemos el cálculo de la posición monetaria estimada ajustada, el cual es este valor calculado anteriormente por el factor de corrección que vimos anteriormente según el INPC. Tenemos nuestro factor de corrección 1208 y a su vez tenemos nuestro PNA 2000, lo cual nosotros hacemos una multiplicación directa que sería las 2000 bolívares unidades por este factor de 1208 nos daría 2416. ¿Y cuál sería este cálculo del REME? La posición estimada de 2416 menos la posición histórica, que eran los 2000, tenemos una diferencia de 416 bolívares. ¿Cuál es el análisis que nosotros podemos hacer de esto? En este ejercicio, el resultado es una pérdida de inflación de 4,16. ¿Y por qué se da esta pérdida? Gracias a que la empresa mantuvo una posición monetaria activa, tenía más activos que deudas. Al subir la canasta familiar, los índices de precios en un 20,8%, el dinero que la empresa tenía en caja, o sea, 10.000, perdió poder de compra. Y para haber mantenido el mismo poder adquisitivo de enero, esos 2.000 bolívares netos deberían haberse convertido en 2.416. Por consiguiente, siendo 2.000 bolívares nominadas, la diferencia de 416 representa la erosión de su capital como tal. ¿Qué podemos nosotros colocar en este informe general? Se evidencia que la entidad mantuvo una posición monetaria activa neta durante el periodo, lo cual, ante un incremento del 20,8% en los precios de la canasta familiar, derivó una pérdida por exposición a la inflación, entiéndase el REME negativo, impactando la rentabilidad del patrimonio de la misma. Como ven, son análisis, es una estructura que nosotros podemos basarnos y analizar de forma positiva para construir dicha evaluación. Como siempre les digo, nuestro proceso evaluativo siempre va a estar muy similar a lo que nosotros vemos en clase y por ende es importante que lean su proceso teórico y repasen este ejercicio práctico, el cual fue mostrado el día de hoy. De esta forma, muchachos, nosotros tenemos que hacer la entrega de esta evaluación antes del día 4 de abril. Me gustaría que lo hicieran muchísimo tiempo antes para que usted no tenga que tener ningún tipo de ansiedad por entregar la evaluación a destiempo. Y de esta forma usted puede estar más relajado y concentrado también en otras actividades previas a esta actividad. El ejercicio como tal, muchachos, se subirá próximamente para que ustedes puedan hacer la realización del mismo. ¿Qué se pedirá en este ejercicio? Una portada, realizar el ejercicio como tal, ver las partidas clasificadas, hacer ese cálculo del REME y el análisis como tal de ella. Esto puede tener un desarrollo que ustedes pueden hacer entre 2 y 3 páginas, siempre respetando la portada como tal y tomando en cuenta esa forma oportuna para que el ejercicio quede en esos parámetros legales. Su tiempo de entrega será desde el 30 de marzo hasta el 4 de abril del año en curso. Muchachos, como les digo siempre, por favor, entreguen sus evaluaciones con mucho tiempo y determinación. De esta forma, ustedes pueden estar concentrados y tranquilos en hacer sus evaluaciones oportunas. Dicho esto, muchachos, les deseo el mayor de los éxitos en esta evaluación por entregar. Les deseo una extraordinaria semana y sé que van a salir extremadamente bien, tal cual como sucedió con nuestra unidad 1. Les abrazo fuerte y respetuosamente, les deseo lo mejor y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Feliz noche.